habilitada. pero escribe además, el señor Córdoba, María Consuelo. La idoneidad en otras carteras nunca se desprecia. Entonces, a mí lo que me parece triste es que la tradición es que la cultura es ornamental, es secundaria. Jamás buscarían un secretario de obras que no tenga experiencia en obra pública, que no sea ingeniero, que no tenga formación. Jamás buscarían para la cartera de educación una persona que no tenga experiencia, que no tenga capacitación en educación. Mientras que en cultura terminan poniendo a cualquiera. Al relleno. 8 minutos. Escribe Álvaro, escribe este señor Córdoba, este es Manuelito, ¿no? El de la embarrada. En Twitter, mis más sinceras disculpas por las expresiones que utilicé en un reciente evento y que en realidad no corresponden a ninguna instrucción o diálogo sostenido con el señor alcalde Federico Gutiérrez, ni a la manera como entendemos la cultura en nuestra ciudad. Esto es intentando deshacer el entuerto en el que él mismo se metió, ¿no? Porque le adjudicó al alcalde Gutiérrez. Va a ser muy difícil borrar esas palabras que él dijo, le había dicho el alcalde Gutiérrez cuando lo contrató. Señor Álvaro. El tema de fondo es el que plantea María Consuelo, porque si uno mira, no solo está el problema de qué hacen las secretarías y los ministerios de cultura, si realmente están yendo a eso, a atacar los problemas de la sociedad, que es la respuesta claramente no, sino el grueso de los problemas de Colombia son culturales. Es una cultura llena de problemáticas, y entonces el tema de la violencia se le deja a la policía y al bienestar familiar, cuando es un tema cultural, porque es en los hogares donde hay mayor violencia intrafamiliar contra las mujeres y contra los niños. Lo que pasa es que no ha habido un personaje que articule esa visión, un gobernante, ni unas secretarías o ministerios que articulen esa visión y convenzan que el Ministerio de Cultura es transversal, necesita mucho más presupuesto, y tiene que ir a atacar esos problemas culturales, los cánceres culturales que tenemos. Cultura ¿Sabe cuál es la? Termina siendo todo. ¿Usted se acuerda, Andrés, la definición de cultura de los chinos? ¿Me la recuerda, por favor, Néstor? Decían los chinos, cultura es todo lo que nos queda cuando se nos olvida todo lo que hemos aprendido. Y era la frase del ministro Jacques Lang de Cultura de Francia. Así que, al final todo termina pasando por ahí. 8 de la mañana, 3 minutos. Señor. ¿Cuál es la principal habilidad que tiene que tener un secretario de Cultura, o de Salud, o de Seguridad, o de Transporte, de Obras Públicas, lo que sea? En mi opinión es la habilidad de saber hacer cosas, de saber tener logros, de saber ejecutar. Por supuesto que un conocimiento sectorial también es bienvenido, pues porque algo tiene que tener que ver con el sector con el que va a trabajar, pero muchas veces en muchos de estos nombramientos nosotros estamos buscando, al evaluar esos nombramientos, estamos buscando el conocimiento sectorial y técnico que la persona tenga sobre eso. Entonces, si es ministro o si lo nombran secretario de Cultura, a ver cuántos libros ha escrito, en cuántas obras de teatro ha participado, cuántos instrumentos toca. Lo que se necesita sobre todo es una persona que sepa conformar y dirigir equipos, tener habilidades administrativas, hacer presupuestos y ejecutarlos. Tiene que saber de todas esas cosas, que es lo que finalmente va a hacer. Lo que finalmente tiene que hacer es sacar adelante una política. Por supuesto que se desea un conocimiento, Andrés, del sector. Le falta una pequeñita, y es entender hacia dónde va la cultura, es tirar línea alrededor de la cultura. Pero me deja decir algo distinto a todo lo que usted está diciendo. Señor. Ve que tengo razón en la editorial, hay que ser prudente. No, el señor. Pero el señor, se tiene decir, no, padre. Néstor, es que uno no puede decir esas cosas. Si él pensaba eso, no tiene que decirlo en público. La prudencia que hace verdaderos sabios. Eso dice el Gozo. Pero más allá de todo el análisis que ustedes han hecho, que estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con lo que ha dicho María Consuelo, pero es que también tenemos que callarnos la boca, tenemos que tener dominio de sí. El señor es de una torpeza infinita. 8 de la mañana, 5 minutos, y lo que iba a salirle bien, secretario de Cultura en Medellín, terminó saliendo muy mal. Señor Héctor. Es que me estaban preguntando que por qué casi no se dice ya charro en Bogotá. Y pues mi respuesta fue pues porque se cambió por chimbo. Cuando yo usé la expresión de que me parecían charras las explicaciones que había dado el alcalde, usé la expresión que usaría mi mamá.
yo hubiera dicho, aprendiéndole además a Felipe, diciendo, no, eso, las explicaciones son chimbas. Por eso dejamos de usar charro. Pero yo creo que charro es más chistoso. Charro chistoso. Incluso no, charro chistoso es antioqueño. Sí, claro, charro chistoso es en Antioquia. En Bogotá era lo que hoy diría uno muy chimbo o también de mal gusto, porque por ejemplo hay gente a la que le veo Héctor, charro en Bogotá, yo creo que uno dice charro es charrito, ¿no? En Bogotá charro, el charro bogotano es aburrido. No, chimbo. Chimbo y de mal gusto, mal gusto. Hay una gente que uno la ve y dice, uy, muy charro. No, lo que pasa es que los bogotanos ya no decimos charro, pero el sentido original del charro en Bogotá era aburrido, seguro. Bogotanos, ¿quién? Usted. Charro era chimbo, digamos. Entonces, claro, una fiesta podía estar charra. Una fiesta podía estar charra. En Néstor, charro es aburrida, charro, se lo va a traducir a yupi, charro, nada que ver. Sí. Eso es nada que ver, eso es aburrido, flojo. Me escriben desde Nariño y me dicen que para ellos charro, padre, la verdad es que en la costa no significa nada. Charro en Nariño es algo ordinario. Ok. ¿De acuerdo? En la costa no usamos esa expresión que yo tenga en el costeñol. No existe. En el costeñol no lo tengo. Sí. Pero bueno, esa era una anotación al margen, ya que el alcalde dijo, es que el señor Córdoba Manuelito se hace el charro. 8 de la mañana, 7 minutos. Acaban de recuperar la camioneta que le habían robado esta madrugada a un general de la policía, el general Álvaro Pico, que es el último hecho de la creciente inseguridad en Bogotá. Los ladrones se habían llevado no solo la camioneta, sino también la pistola del escolta del general Pico, ambas ya recuperadas. Desafortunadamente, para efectos de la inseguridad en Bogotá, no es el último hecho. Atracaron también a los clientes de Tributo Cervecero, una cervecería en Teusaquillo, a donde un ladrón con el mismo método en moto llegó armado para quitarle celulares y billeteras a los clientes, a los comensales en ese lugar. Otro ladrón se metió a lo que ahora llaman un coworking, se llama Celina, está en Chapinero, se robó computadores de más de 10 millones de pesos, fingiendo que hablaba por teléfono, iba recogiendo los computadores del lugar. El mismo modus operandi del atraco a la hamburguesería Pecado Capital en Usaquén, o del atraco a Masa hace 2 semanas, o a Abasto, otro de los restaurantes del norte de Bogotá. Luis Alberto Monsalvo Géneco, electo 2 veces gobernador del departamento del Cesar y ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto. Su pecado, haberse metido con la comida de los niños de su departamento, direccionando un contrato por más de 17 mil millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos para prestar el servicio del PAE. La jugada contractual, que para la Corte no fue casualidad, lo llevó desde la gobernación a hacer estudios previos inadecuados, a exigir requisitos que solamente podía cumplir el Consorcio de Alimentación Escolar a Salvo 2015, que fue el que terminó favorecido y que terminó aumentando el costo unitario de la ración de comida, como fue el caso del kilo de hígado, que es el más escandaloso porque le cobraron a 65 mil pesos al Estado, cuando en el mercado la misma cantidad costaba solo 14 mil pesos. Así se robaron la comida de los niños en las zonas rurales y urbanas del departamento del Cesar, y es por lo que él aspira a una pena cercana a los 15 años de cárcel. Así se lo hizo saber a la Corte Suprema de Justicia, que va a anunciar en marzo de este año cuántos años finalmente va a tener que pagar de prisión. Yo feliz de encontrarme con ustedes todos los días a esta hora. Gracias por estar allí en el canal, gracias por vernos, gracias por participar. Gracias por ser respetuosos y manifestar sus opiniones, sabiendo que son eso, opiniones, las nuestras y las de ustedes, y construimos tejido social. Me alegra saludarlos. Suscríbanse al canal, tú sabes. El desenlace sorpresivo del escándalo del lío de esta semana alrededor del presupuesto. El presidente Petro le pidió la renuncia a la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda, que era Claudia Marcela Numa. Estaba a cargo desde el año 2019, una mujer de eso que el presidente Petro llama tecnocracia sin legitimidad electoral.
El presidente Petro había dicho hace 24 horas en Santander que haber cambiado vigencias futuras de 13 billones y haber dejado en vilo más de 100 obras de infraestructura era culpa de funcionarios que estaban en su gobierno. 8 de la mañana, 11 minutos. Usted no es bogotano, Víctor, ¿cierto? No, señor, pues yo me considero bogotano porque nací aquí cerquita, pero sí me tenía que trasladar 40, 50 minutos para venir a Bogotá. ¿Pero por qué la pregunta? ¿Usted sabe qué quiere decir charro en bogotano? Charro en bogotano es una persona, no sé, como... Es que cuando dicen, ay, tan charro... Es no, pero como, charro en bogotano, como divertida. ¿Cómo? No sé, paisa. Como divertido. No, hombre, no tiene ni idea. Usted tampoco. Listo, ciérreme. Entonces no, ni idea. Amenazada de extinción la palabra charro en Bogotá. Es que los bogotanos me están diciendo, Ospina, usted es bogotano. Sí, señor. ¿Usted sabe qué quiere decir charro? Pues es que yo creo que esa es una expresión muy en desuso hace mucho tiempo. Tampoco sabe, listo. Malo, ¿no? Como flojo, como destemplado. No, doctor, cuando decían chiste charro es porque era un chiste como malo, como esos chistes flojos. Doctor Martínez, buenos días. Buenos días, Néstor, y para toda la mesa. Usted es cachaco, ¿no? Pues de crianza sí, de Bogotá y de Tunja. Sí, no, ser de Tunja es ser bogotano. Del camino de ida y vuelta. Sí, no, del altiplano bogotano en la práctica. ¿Usted sabe qué es charro en Bogotá? ¿Qué charro? No, difícil explicar la expresión. Tampoco sabe. Charro en bogotano, me escriben unos viejos y me dicen, charro en bogotano es aburrido. Aburrido en el sentido de malo. Algo es charro es que no gusta. A diferencia del charro paisa, que es exactamente lo contrario, padre. Charro en paisa es algo chistoso. Aquí me escribe un bogotano y me dice, ¿qué plan tan charro? Eso es un plan aburrido, una mamera. Me dice un bogotano. Puede ser lobo, puede ser lobo, puede ser de mal gusto, me dice. Sí, todo bogotana, eso es. Que un cachaco chirriadísimo me dice es una mamera. No, pues es que me escriben bogotanos y no bogotanos sobre el charro en Bogotá. Doctor Martínez, me disculpa preguntarle la bobada de qué es charro, ¿no? No se preocupe. Félix León Martínez, el doctor Martínez, es el director de la ADRES, que es el organismo del gobierno que maneja el tema de las platas en el sector de la salud. Acaba de firmar un convenio muy importante con los aseguradores para el tema del seguro obligatorio. Y tengo dos preguntas, doctor Félix. La primera, anuncia el gobierno que le van a pagar finalmente este mes de febrero a la CPS una plata diferente, ¿verdad? Sí, no, esa plata tiene que ver con los ajustes de presupuestos máximos de las vigencias 2022 y 2023. ¿Qué es cuánta plata? Son más o menos 2,5 billones de pesos. Imagínese de lo que estamos hablando. ¿Y con esa plata se arreglan los reclamos permanentes de la CPS, doctor Félix? Bueno, los presupuestos máximos siempre tienen un trámite presupuestal, Hacienda a través de CONFIS, presupuestos adicionales que siempre se tardan un poco más que la UPC regular que se entrega anticipada todos los meses, que es el 96% del dinero. Sí, los 2 billones y pico significa la deuda se acaba o se disminuye. Se acaba, porque si pagamos eso quedamos completamente al día, porque el año pasado pues se giraron los 80 billones de pesos de UPC normalmente, y quedaron pendientes 1 billón del ajuste 2022 que aprobó el Congreso en la ley del plan, y el billón del cierre del 2023. Y pagados los 2 billones de pesos, ellos a su vez pagan a los acreedores que tienen. Ojalá, Néstor, ojalá paguen a los acreedores que tienen. Digo, como vivimos en amenazas que Cruz Verde se va, que se acaba el tema de las droguerías de tal EPS, esta plata se irriga en todo el sector de la salud, supongo. Claro, es un porcentaje pequeño, pero por supuesto es importante. Lo que está mal es que digan que esa plata, si no les pagan esa pequeña porción de dinero frente al gran volumen de recursos que reciben, no dan cierto tipo de servicios, porque ellos legalmente no pueden hacer eso. No pueden ni partir los servicios ni partir las cuentas por las distintas fuentes presupuestales. Sí, doctor Martínez, esa plata que ya está asignada para pagarse antes de que termine febrero, ¿va a cubrir deudas de cuánto tiempo?
No, es que cada año se pagan unos presupuestos máximos, se pagan de enero a diciembre, una mensualidad, digamos un anticipo, y al final se hace un ajuste, un cálculo. Este año pasado, por ejemplo, se pagó el ajuste del 2021, que significa que unas EPS gastaron más en este tipo de servicios, medicamentos e insumos que están fuera de la UPC, o sea, de lo que antes se llamaba el plan básico. A propósito de eso... Y unos gastaron más, entonces se les hace un ajuste, y otros gastaron menos y tienen que devolver dinero. Sí. Doctor Félix, ¿el gobierno, la ADRES, está considerando renegociar, repensar el tema de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que le pagan, le reconocen a la CPS por cada uno de los colombianos? No, eso no es función de la ADRES, esa es una función de una comisión de costos, servicios y tarifas que integra el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades, que anualmente evalúa, después de un estudio actuarial, el incremento de servicios y costos que han tenido las EPS con la información que ellos presentan, y con base en eso toma la decisión anual de ajuste. No está pensando, y las dos revisiones que han hecho, las dos revisiones actuariales que han hecho, no daban para un incremento mayor. Sí. Es decir, que no habrá ningún cambio en el pago de la UPC para este año 2024. No encuentro la razón para que haya un ajuste adicional. Sí. ¿Por qué la CPS tiene una visión distinta, doctor Félix? Bueno, la CPS siempre quiere más dinero. Eso es una tradición, digamos de alguna manera, pero cuando entregan sus cuentas no demuestran, cuando las entregan, porque algunas ni las entregan, no demuestran esa necesidad de una cápita adicional mayor. Pero fíjese que el servicio de salud en varias ciudades y en varias EPS se ha venido deteriorando más de lo que estaba, y las EPS argumentan que esa situación obedece a que no es suficiente el aumento de la unidad de pago por capitación que les da el gobierno. ¿Ustedes contemplaron ese ítem dentro de la evaluación que hicieron? Por supuesto, no. Ya te digo que el ADRES no participa en ese estudio, pero hay un equipo de expertos que viene desde gobiernos anteriores. Hay una metodología que viene, que se hace anualmente, se revisa, se hacen, a finales del año pasado incluso hicieron una revisión adicional cuando 3 EPS decían que tenían dificultades. Pero también hay que ver qué también y cómo están gastando el dinero las EPS, porque también hay unos problemas de transferencia de utilidades hacia sus negocios secundarios y de otras ineficiencias en el manejo de los recursos de salud que ellos están evidenciando. Sí, pero fíjese que incluso la nueva EPS dice que la unidad de pago por capitación y su incremento para este año es insuficiente. Ahora que tienen incluso un nuevo presidente que es tan cercano al presidente Petro y al gobierno, ¿eso no les dice algo? No lo sé, no conozco esa manifestación específica, pero ya te digo, el ADRES no toma parte de la comisión que determina el valor de la UPC. Claro, doctor José Félix, cambiemos de tema. Félix León Martínez, desde la ADRES, porque el convenio de las últimas horas fue con Fasecolda. ¿Cómo van a hacer para evitar que siga la evasión del SOAT? ¿Para qué el convenio? Bueno, la evasión del SOAT, ayer el doctor Morales, presidente de Fasecolda, dio la buena noticia de que había aumentado las ventas del seguro en 400,000 en este grupo que es mayoritariamente evasor, usuarios de motocicleta, porque el descuento que determinó el gobierno a finales del 2022 está surtiendo efecto en disminuir la evasión, pero lentamente. Pero para controlar la evasión, aparte de la reducción de precios de estos sectores que tienen dificultades o bajos ingresos, también el ADRES está haciendo una labor que le compete, que es cobrarle, cuando el ADRES tiene que pagar los costos de los accidentes de tránsito y los dueños de los vehículos no tenían SOAT vigente, porque los dueños de los vehículos no tenían SOAT vigente, el ADRES se ve en la obligación de repetir contra el dueño del vehículo por esa responsabilidad y cobrarle la atención que tuvo que pagar el Estado. ¿Y esos cobros hoy van en qué monto? ¿A cuántos colombianos o de cuánta plata estamos hablando en los cobros a colombianos que están en accidentes de tránsito involucrados y no tenían SOAT?
130.000 millones de pesos es el programa obligatorio de recobro que es decir, por ley el ADRES tiene que buscar recuperar esos recursos que correspondían a estos ciudadanos que tenían la obligación de tener SOAT. El proceso se empezó con el CISA. El año pasado el ADRES contrató al CISA, que es una entidad que maneja bienes y recursos del Estado y que tiene abogados en todo el país. Estos abogados abren los procesos contra estos ciudadanos. Pues primero se intenta el cobro persuasivo, si no viene el cobro coactivo, los embargos correspondientes. En este momento hay 27.000 procesos en curso. Pero estos 130.000 millones de pesos que ya se recuperaron por la vía de cobro coactivo corresponden a cuántas personas. Esa es la meta de cobro. Esa es la meta de cobro. Es lo que llaman ¿Y corresponden a cuántas cartera personas? Por cobrar, ¿no, doctor Félix? Esa es la cartera por cobrar, exactamente. Sí. Doctor Félix, el gobierno anunció en diciembre del 2022 un SOAT diferencial para motos. ¿Cuánto ha recibido el ADRES por concepto de ese ingreso? Bueno, no tengo exactamente el valor aquí de ese ingreso en este momento. Lo que sí puedo decir es que el ingreso estimado frente a la póliza sin descuento por año, digamos, le cuesta al sistema 400.000 millones de pesos. Sí, algunos expertos indican que no se ha recibido un solo peso por el SOAT diferencial. ¿Eso puede ser cierto? No, es decir, el SOAT diferencial se adquiere a través de las aseguradoras, normalmente como el otro SOAT. Las aseguradoras, por norma, dividen el dinero que ingresa, una parte para ellos y otra parte la tienen que girar al ADRES para el sistema. Y eso funciona regularmente. No, lo que sucedió con el comienzo de operación de este servicio es que, y por eso también los convenios necesarios entre FASECOLDE y el ADRES, es que el pago de estos servicios requiere dos trámites. Uno primero ante las aseguradoras, y superado el trámite y el pago que compete a las aseguradoras, la cuenta transita hacia el ADRES para pagar lo que supere los 300 salarios o 300. Sí, varias clínicas se quejan de que el ADRES no ha hecho esos giros, doctor Félix. ¿Por qué? Precisamente, el año pasado no llegaban, hasta julio se abrieron las primeras entradas de cuenta, las primeras cuentas que llegaron no traían la certificación de las aseguradoras de agotamiento de la póliza. En fin, ha sido un proceso de ajuste que venimos haciendo, pero de todos modos estamos buscando alternativas para que no haya un trámite tan largo, primero ante las aseguradoras y después ante el ADRES, para que el pago final no se demore tanto. Doctor Martínez, eso que usted acaba de mencionar me parece muy importante sobre el tema del SOAT. ¿Por qué con un ejemplo no nos ayuda a entender un poquitico el tema? Si yo, Dios no quiera, pero simplemente para citar un ejemplo, yo tengo mi carro sin SOAT y accidento a una persona, después la ADRES me va a mandar una factura con lo que costó la atención médica de esa persona. ¿Eso cuánto puede representar más o menos? Pues por no haber pagado un seguro que puede costar 800.000 pesos, y si es un seguro de descuento el otro grupo 400.000 pesos, usted puede acabar pagando 20 o 30 millones del costo de una atención grave de una ¿Y están, doctor Félix, y están pasando efectivamente esas facturas? Sí, señor, estamos pasando el cobro. ¿Y la gente no las paga? Pues sí, como se dice, primero es persuasivo, la segunda fase es coactivo, los abogados le embargan sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Que a mí me para parece, forzar el pago. A mí me parece bien, porque aquí si no toca, nos solemos hacer mirar para otro lado, para no decir Exacto. Lo que estoy pensando. Es una obligación social tener el seguro vigente si tiene un vehículo, y si no la cumplen, pues van a asumir la responsabilidad que puede salirles muy cara por no tener el seguro. Creo que ese es el mensaje. Doctor Martínez, gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana. Efectivamente. No, con mucho gusto. Es el director de ADRES, que es la administradora de recursos para el hombre que maneja la plata de la salud. Así que, Víctor, si usted no tiene SOAT, prepárese, porque le van a cobrar, Dios no lo quiera, el accidente.
Es que yo creo que ese es el gran anuncio, Néstor, de toda esta conversación que tuvimos con el doctor Martínez, porque pues sí, la gente hoy no paga el SOAT y listo. Pues como hay un fondo común, hay un accidente y el Estado responde, o solidariamente los otros que sí pagan el SOAT. Pero no, ojo, mucha atención. Si usted se ve involucrado en un accidente, no tiene el SOAT, le puede llegar una media facturita que puede superar los 10, 15, hasta 20 millones de pesos, dice el doctor Martínez. Primero, pues como que le anuncian el cobro y después puede escalar a otros temas como embargos y demás. Así que la persona se puede ver muy, muy afectada en sus finanzas por dejar de pagar un seguro de 700, 800 mil pesos. Puede salirle después muy, pero muy costoso. Estás escuchando Blue Radio. Los empresarios liderados por el presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, se reunieron con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a pedirle que envíe señales de tranquilidad a los inversionistas, y aunque el ambiente fue cordial, no hubo ningún acuerdo concreto más allá de una mesa de trabajo. Según McMaster, el gobierno es consciente de que se está generando una falta de confianza y que la confianza es fundamental para la inversión en un momento en que se necesita reactivar la economía. Y es que a la economía no le está yendo bien. De hecho, ayer el DANE informó que 2023 fue un año negativo para la industria y también para el comercio. Hoy va a revelar el panorama completo de lo que fue el 2023. Ahora 8 de la mañana, 27 minutos, la noticia económica del momento. Víctor. Varias noticias, Néstor. Atención, padres de familia que suelen enviar solos a sus hijos menores de edad en los vuelos por Avianca, porque a partir de hoy cambian las cosas. Desde este momento, todos los pasajeros menores de 14 años solo podrán montarse a un avión de Avianca si van acompañados de los padres o un adulto responsable debidamente autorizado por ellos. Ya no podrán viajar solos. Hasta ayer, los menores entre 12 y 15 años podían viajar solos llenando un formulario. A partir de este momento se acaba esa opción. Información importante para quienes, para que tengan en cuenta los viajeros. Néstor, en economía, Japón tuvo una contracción. Pero perdóneme un segundo, Víctor, yo necesito una aclaración. ¿Cuál es el sentido de que no viaje un niño menor de 14 años si tiene el permiso de ambos padres, el consentimiento? ¿Quién se hace responsable? Sí, pues a veces la aerolínea queda responsable por el niño, por más de que tenga una firma. ¿Quién lo hace responsable? Sí, y llega a pasar algo con ese niño. Es que así venía funcionando. Sí, pero cuesta algo. Es decir, yo me imino que tiene que ver por el tema del servicio, porque hay que dedicar una persona a que lo cuide, a que lo suba al avión. Así es. Lo que dice Bianca es que hay que viajar, tiene que viajar uno de los padres, un adulto responsable. Y eso ya no pueden viajar solos. Lo civil. Siempre, claro, pero entiendo con una compensación económica de Avianca. Víctor, entiendo perfectamente que se trata de que ya los niños no pueden viajar solos, pero como yo a veces he tenido que mandar a un hijo a ver a la tía. Ya no puede. ¿Y haces que cómo se lo recomiendas a la aerolínea? Claro, viaja. Bueno, eso tiene un costo. Viajó sola, pero ella viajó sola sin ser recomendada como desde los 9 años. Es que después de la pandemia, cambió ese modelo. Usted podía antes recomendar y una azafata o un auxiliar de vuelo acompañaba. Depende. Si viaja un niño, por supuesto, chiquito, de su edad, pero Avianca no presta ese servicio. Ya no, por eso. No, entiendo, Víctor, entiendo que... ¿Quién se hace responsable a un niño de 14 años, de 13 años y le sucede algo? Pero es que el niño de 14 años, ¿qué le sucede? Lo que le suceda. El man de atrás le hizo algo. En un aeropuerto. ¿Qué pasa? Es que, digamos, aquí en Colombia seguramente no es tan grave, pero cuando tiene que hacer procesos de migración en otros países. Yo soy un adulto y yo me sé defender, estoy hablando de un niño. Es que creo que por ahí pasa. No, es que internacionalmente había una diferencia. Cuando el tema de no necesitar permiso era para los vuelos nacionales. Entonces, sencillamente, el niño llevaba un registro de nacimiento y salía pues con el acompañamiento de una persona o de un conocido ahí en el avión. Pero ahora, si no es con los padres, eso sí complica la situación. Pues es lo que estoy diciendo, María Consuelo. Esto va a enredar mucha gente, porque la posibilidad de mandar niños. A ver, padre, ¿cuál es el sentido de la Que visiten a la abuela, por ejemplo. Por ejemplo, sí. ¿Cuál es el sentido de la autorización? Que no saquen a los niños que no haya de su entorno. Los papás están separados, por ejemplo, y entonces la mamá o el papá deciden sacar al niño sin el permiso de la mamá. Una oyente que está bastante informada sobre el tema. Eso tiene sentido. Sí. Lo otro es facilitarle la vida también. Mire, hasta enero del año pasado Avianca tenía el servicio de menor acompañado pagando.
Claro. Y tiene un costo. Tiene un costo ese servicio. Lo suspendió en enero del año pasado y consideró a partir de ese momento que mayores de 12 años podrían viajar solos. Aquí el cambio es que bajan, aumenta a 14 años. No bajan, tiene razón, aumenta Néstor, y es muy usual en los padres enviar a los hijos menores de cierta edad, 12 o 14 años, a otras ciudades a pasar unos días con los abuelos o con los tíos, o viajar a otra ciudad con amigos donde los van a recibir la familia y los amigos, y quitar ese servicio. A ver, padre, lo que le quiero decir que le va a salir muy costoso. En este país de fiestas permanentes no siempre coinciden las semanas de receso estudiantil con las vacaciones de los papás. Entonces, ¿qué hacemos? Le cuento a usted, ¿qué hacemos los papás? Los niños tienen vacaciones. Entonces usted dice, bueno, mandémoslos a donde la abuelita, a donde la tía, a donde los amigos. Y por eso viajan los niños solos. No es que los niños solos viajan producto de que los papás son unos irresponsables y son unos indolentes. Bueno, pero hay otras alternativas. Está la TAM. En la TAM pueden viajar perfectamente, digamos. Esto es Avianca. A mí sí me parece bien, de hecho. Pero y me parece entendido que las otras aerolíneas también tienen restricciones. Claro. Todas. Pero no. Vale la pena preguntarle, vamos a preguntarles a los amigos de Avianca. Porque quienes tenían comprado el tiquete para niños entre 12 y 14 años... ahora? Y les cambió la norma en el camino, me dice un oyente que les funcionó porque es la última vez, digamos, porque no sabían. Entonces, que por ahora, por la transición, funciona. No sé si... Es que es a partir de hoy, Néstor, 15, es que de verdad, imagínese que usted tenga un vuelo programado, que es como usted lo dice, muy normal que uno diga, venga, los que pasen el fin de semana donde la abuelita o esta semana de receso se vayan. En el caso mío de mi suegra que vive en Armenia, pues la logística es, ahora le toca a uno montarse al avión, llevar al niño y devolverse en el avión. Entonces son 3 pasajes. Recibiendo más platica. En vez de, exacto. Bueno, puede ser. Y un sobrecosto. Eso puede ser. Ahora, estamos hablando de Avianca, que sigue siendo la gran aerolínea de Colombia. No sé si alguien de Avianca, Víctor, le ha dado alguna explicación. Extraño la Avianca. No, la explicación que me dieron es esa. Es quitarse esa responsabilidad. O sea, cómo le entregan esa responsabilidad a la aerolínea por niños que viajen Yo me imagino solos, que ese es el argumento. Y hacer más responsables a los padres de familia. De no tener ellos la responsabilidad. Quiere quitarse esa responsabilidad de algo que les pueda pasar a los niños. Pasa, de acuerdo. ¿Qué pasa cuando la aerolínea se quita esa responsabilidad? La tienen que asumir los papás, que son... ¿Y eso qué significa? Un costo adicional. Más plata. Pues más billete. Otro tiquete. Sí, más billete. Otro tiquete. No, pero sí, más billete, pero también significa que no viajen, sí, también se arriesgan a que la gente deje de mandar los niños. A que se pierda un tiquete. Sí, a que se pierda. Pueden ganarse 2 o perder 1. Pero Víctor, acuérdese usted las noticias de niños en diciembre atrapados en el aeropuerto El Dorado, que se quedaron ahí. Me acuerdo perfectamente de una niña que estuvo 10 días escondidas hasta que migración se dio cuenta y finalmente la sacó. Digamos, son dramas que también pueden ocurrir. Eso no tiene me muero de la pena, Paola, eso no tiene absolutamente nada que ver. Esos son niños africanos que están en un tema un poquito diferente, que es o el tráfico de blancas, la trata de blancas, la trata de seres humanos, o el tema de la migración que viene desde África. Me parece que aquí estamos hablando, Víctor, de familias colombianas que mandan a los niños a pasar el puente, a pasar la semana de receso, que me parece que es otra cosa. Pero bueno, esperemos si Avianca nos aclara, Víctor, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Ese es el sentido, pero la noticia es, a partir de este momento, todos los menores de 14 años podrán montarse en un avión de Avianca solo si van acompañados de sus padres o un adulto responsable debidamente autorizados por ellos. Muy bien, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Atención, esta mañana acaban de ser capturados los responsables del atraco famoso a un empresario y a un actor, Juan Pablo Raba, que ocurrió hace un mes largo en los cerros de Bogotá. En la Fiscalía, noticia del momento, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, la Fiscalía confirmó que fueron capturados en distintos allanamientos en Bogotá los delincuentes responsables del atraco al actor Juan Pablo Raba y a sus hijos, esto en los Cerros Orientales en noviembre del año pasado. En total, Néstor, fueron capturadas 8 personas que ya están bajo el poder de las autoridades judiciales. Estos ladrones, por los cuales la policía ofrecía hasta 20 millones de pesos de recompensa, fueron capturados en medio de operativos que buscaban justamente capturar a los delincuentes de estas bandas que tenían azotados los Cerros Orientales de Bogotá, que venían a
atracando sobre todo a deportistas que fueron víctimas de estos delincuentes. Sobre esto nos habló hace un momento Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá. Bueno, se trata de un trabajo y de un resultado en articulación con la Policía Nacional y una fiscal de la Delegada para Seguridad Territorial, en que las últimas horas realizan unos allanamientos, se logra la captura de los presuntos responsables no solamente del hurto de Juan Pablo Raba en noviembre, sino de otra persona por eventos en septiembre. Digamos que en las próximas horas sean presentados ante los jueces de control de garantías para poder dar mayores detalles. Es de recordar, Néstor, que el atraco del actor fue el pasado 6 de noviembre. Venía con sus hijos caminando por los cerros orientales cuando fue abordado por estos delincuentes, quienes lo amenazaron y lo golpearon, y aparte de eso le hicieron pues hacer unas transferencias a través de X. Dice el actor en redes sociales, pues allí fue en redes sociales donde contó el atraco que finalmente dio con la captura de estos delincuentes. Estás escuchando Blue Radio. Varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección de fiscal general de la Nación. El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que, y esto lo leo textual, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible, argumentando que la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia. Al final de ese comunicado, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo... La siguiente sección con la polémica alrededor de Isla Gorgona. Ese comité Salvemos Gorgona está presentando toda clase de medidas judiciales para intentar frenar lo que ellos han llamado el desarrollo militar, el proyecto militar en Isla Gorgona, que es el tema del muelle y el tema del faro. La intención del gobierno del presidente Petro, dicen allí, es instalar un puerto de investigación científica, aumentar el turismo y efectivamente también luchar contra el muy creciente narcotráfico en el Pacífico colombiano. El capitán Javier Bermúdez es el comandante de guardacostas de la Armada que está liderando este proyecto. Capitán Bermúdez, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo especial para ustedes, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Capitán, sin anestesia, quiero preguntarle, ¿esta remodelación de Gorgona es un proyecto militar para Gorgona? Es un proyecto de guardacostas, que guardacostas realiza una actividad de policía. Nosotros, los guardacostas, en el marco de la ley 1801, somos los policías del mar. Sí, es decir, sí. Es decir, sí, claro, somos militares, no se pierde la esencia, pero la actividad que vamos a desarrollar son actividades de policía. Nosotros no vamos a desarrollar actividades militares pesadas en la isla. Sí. Capitán, la Armada Nacional, ¿qué va a instalar en Gorgona? ¿El muelle para qué es? ¿O el faro que se está levantando para qué es? Mire, la Armada Nacional va a instalar algo muy básico, es conocido como una estación de guardacostas de segundo nivel. Son 3 fases. La primera fase es una torre de radar que ya está instalada. Es una torre que está instalada en el Cerro de la Trinidad, que se encuentra a 345 metros sobre el nivel del mar. También se va a instalar un muelle o un embarcadero más bien, porque es para embarcaciones menores, embarcaciones pequeñas. Y se va a instalar unas casas para el alojamiento de nuestros hombres, que son un número de 28 máximo, acuerdo a la licencia, y son 613 metros cuadrados de las 3 cabañas que se van a remodelar. Capitán, ¿esa estación de guardacostas va a tener como eje la lucha contra el narcotráfico? Mire, va a tener muchos ejes de lucha, no solamente el tema del narcotráfico. Ella va a impactar la seguridad y defensa nacional, va a preservar la vida humana en el mar, que es una de las labores más importantes que desarrolla. Fíjese que nosotros hicimos un estudio del año 2012 a la fecha y se han rescatado 152 personas en esa área de influencia operacional. Pero una de las labores más importantes, y es lo que está en el marco del convenio entre Parques Nacionales y la Armada Nacional, es contribuir a la preservación del medio ambiente. Es básicamente una de las labores, y cuando usted mira la ley 1874, que es el decreto de creación de guardacostas, una de las 14 funciones que tiene guardacostas es precisamente contribuir a esa preservación del medio ambiente. Es decir, capitán, el eje de esta estación no es la lucha contra el narcotráfico.
no es solamente la lucha contra el narcotráfico, tiene muchas tareas y entre esas, por ejemplo, contrarrestar la pesca ilegal, que es uno de los temas más complejos que hay allá, proteger las líneas de comunicación marítima y, por supuesto, fomentar el turismo, apoyar los pescadores artesanales, impulsar el desarrollo de la ciencia. ¿Cuántos hombres va a tener usted ahí? La estación va a tener 28 hombres máximo, que es el número que nos permite por la licencia ambiental. 28 hombres máximo. ¿No va a haber nadie más de la Armada haciendo faenas? Hablo de la interceptación, de la interdicción de las lanchas rápidas que llevan cocaína o de los submarinos que llevan cocaína. ¿Esa función solamente será uno de los ejes de los que ustedes me está hablando y sobre los que ustedes trabajan? Sí, esa función también se va a desarrollar, pero esa función también se hace con el resto de los medios que tiene la Armada Nacional, nuestras unidades de la flota naval, nuestras unidades aéreas, y nuestro personal de inteligencia, porque pues eso, digamos, funciona como un sistema, no solamente guardacostas hace parte de esas actividades de interdicción marítima. Sí, capitán, a los ambientalistas les preocupa el tipo de elementos que ustedes van a llevar a Gorgona. ¿Qué tipo de embarcaciones van a usar? ¿Qué tipos de elementos le van a cargar, si me permite la expresión, a la isla? Miren, nosotros en este momento tenemos desde el año 2014 viviendo 19 personas en la isla. Vamos a aumentar a 28, ¿verdad? Y nosotros hemos estado de manera intermitente en la isla, no hemos podido, digamos, tener una permanencia directa porque no existe el embarcadero para nuestras dos únicas embarcaciones, que son embarcaciones tipo lancha, pequeñas, máximo tendrán 11 metros de eslora, o sea, de largo. Son embarcaciones de motores fuera de borda y es, digamos, el único elemento adicional que llegaría más de esos 28 hombres en total que harían parte de la estación. Sí, ¿ustedes van a hacer algún tipo de ejercicio militar adicional a la estación que ustedes van a tener allí en Gorgona? Digo, ¿van a practicar algún ejercicio de entrenamiento, de táctico en Gorgona? No, en absoluto. Allá no se van a desarrollar actividades militares pesadas, por ejemplo, cañones o qué sé yo, de pronto ametralladoras, absolutamente nada de eso, porque nuestros hombres únicamente van a realizar actividades de policía en el mar y ellos utilizan armamento menor, como cualquier, digamos, armamento menor son armas, pistolas, fusiles, digamos, que son muy básicos para toda la actividad de policía que se desarrolla en esa área general. Mire, con esta autorización, con esta puerta que le están abriendo a ustedes, capitán, ¿queda bajo dominio absoluto de la Fuerza Pública, de la Armada Gorgona, o tiene alguna injerencia Parques Nacionales? Mire, en absoluto. El que rige la isla es el director del parque. Les hago una analogía. El director del parque es como el alcalde de la ciudad. Y la fuerza pública, que está también presente la policía, somos los organismos de seguridad que le vamos a prestar esa seguridad general a esa área protegida. Pero quien rige los destinos de allá de la isla es el director de parques, porque estamos regidos bajo la normatividad de parques nacionales naturales. Sí. Me queda una inquietud, capitán, frente a lo que usted nos aclara. Van a ser la policía del mar, del agua circundante a Gorgona. Y no me queda claro cómo se va a luchar contra el narcotráfico. No me queda claro. ¿Ustedes qué tarea van a hacer específicamente frente al narcotráfico? Bueno, mira, te explico. Nosotros vamos a contar con equipos con sensores. El sensor principal es el radar, que nos va a generar unos anillos de detección en el panorama de superficie. Utilizaremos nuestras unidades de reacción rápida para reprimir cualquier delito transnacional que se presente en esta área, cualquier flagelo que haya ahí, pesca ilegal, narcotráfico, etcétera. Ese es un corredor marítimo muy importante, que no solamente se utiliza para la ilegalidad, sino también para la legalidad. Entonces vamos a ejercer ese control en toda esa área, precisamente por los sensores que tienen y por las unidades de reacción rápida con las que vamos a contar. ¿Con qué armas cuentan sus hombres? Como les decía, son armamentos, armamento menor. Armamento menor quiere decir armas que son, digamos, pistolas, fusiles, que es lo único que puede tener, digamos, una actividad de policía. Pistolas, fusiles. ¿Y desde cuándo entraría en vigencia plenamente esta estación de guardacostas, capitán?
Todo depende del avance de los diferentes proyectos. Estamos esperando muy pronto comenzar con el proyecto del muelle y seguidamente la construcción de las viviendas de nuestros hombres. Yo aspiraría que en la vigencia del año 2025 entre en pleno funcionamiento. Sí, capitán, ¿qué le responde usted a los ambientalistas que dicen que lo que hay detrás de esto es una petición del gobierno de Estados Unidos para montar el radar y para montar al final esta estación de guardacostas en Gorgona? Primero, que la Armada Nacional tiene 13 sistemas de control de tráfico y vigilancia marítima a nivel nacional. Todos esos sistemas son tripulados única y exclusivamente por personal de la institución, de la Armada Nacional. Ahí no existe, han existido apoyos, por supuesto, en ciertas actividades, pero no quiere decir que van a ser coadministrados por otra agencia o por otro país. La última, Paola. De todas maneras, yo quisiera hacerle una última pregunta y es, usted dice que este radar va a servir para identificar cualquier tipo de movimientos en la superficie. Sin embargo, pues hoy en día los narcotraficantes lo que tienen son submarinos y semisumergibles para mover las cientos de miles de toneladas de cocaína. ¿Ustedes van a tener algún radar bajo el agua? No, los radares no funcionan bajo el agua y los elementos que utilizan ellos son semisumergibles, no son totalmente sumergibles. O sea, pueden ser detectados muchos de ellos en superficie también. No, los radares arriba, entre otras cosas, también detectan lo que va bajo el agua. Capitán Bermúdez, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz día. Bueno, muchas gracias. Es el comandante de guardacostas de la Armada Colombiana. Me parece, Ricardo, que el capitán Bermúdez acaba, con toda la buena fe del mundo, acaba de darle un golpe durísimo al proyecto de Gorgona, ¿no? Sí, señor. O sea, contando aquí al aire que efectivamente es un proyecto militar, que este es el tema de la bandera de la gente que se opone a la construcción del muelle y del faro de Gorgona. Íbamos bien hasta la entrevista, Néstor. Sí. Ayer pues estábamos todos en la idea de que pues efectivamente este tipo de recursos naturales, para protegerlos, lo que hay es que, digamos, usarlos razonablemente, apropiarse, etcétera. Íbamos divinamente. Pero fortalecer centro de investigación. Me parece que la explicación le da toda la razón a los demandantes, críticos, ¿no? Claro que es un proyecto militar. Capitán Bermúdez, ¿y esto es un tema militar? Sí, pues es que nosotros somos el ejército en el agua. La policía del mar. La policía del mar, pues claro que es un tema militar, que era, María Consuelo, además, lo que era una sospecha. Tiene que ver mucho con el narcotráfico, la donación de Estados Unidos, el interés de Estados Unidos allí no es ¿Cómo es que dice el presidente Uribe? Es que hay compañeros que no cuidan las comunicaciones, ¿no? Sí. Ya ha pasado varias veces el secretario de Cultura de Medellín, ahora en fin. Con toda la buena realmente fe. me parece que sí, efectivamente, como usted dice, Néstor, la declaración pone en riesgo la ejecución del proyecto en forma muy grande y pone en una gran dificultad al gobierno del presidente Petro, porque ponen una dificultad con su discurso, digamos, bueno, también de izquierda, etcétera, le cuesta mucho trabajo poder argumentar para sustentar o defender este proyecto. Seguramente él sabía lo que estaban haciendo y sabemos todos que aquí hay también, mejor dicho, ahí sí, Héctor, como seguramente lo diría Aurelio, el gringo está ahí, porque estamos en el gobierno Petro. Claro, iba para allá. Pero la culpa no es de nuestro entrevistado, Néstor. Estamos a punto de descubrir que esto es una base militar en Gorgona. Pero yo sí agradezco la culpa no es de nuestro entrevistado, la culpa de acuerdo, es de quienes lo disfrazan, de proyecto de turístico y de quienes lo disfrazan de un proyecto ambiental. Es que miren, aquí la discusión, María Consuelo, no es un proyecto ambiental, Luis Ernesto, como está claramente no es un proyecto ambiental ni tu proyecto turístico como lo ha disfrazado el gobierno, y por eso yo creo que el menos responsable de esta situación es nuestro entrevistado. Los responsables son los que tratan de disfrazarlo de algo que no es. Es un proyecto militar, ¿por qué? Porque hay un problema de seguridad nacional que no podemos desconocer. Pero ¿por qué no lo han dicho, Luis Ernesto? Es que es un corredor del narcotráfico, ¿por qué no lo han del dicho? clan de Sinaloa, del cartel de Sinaloa. Luis Ernesto, ¿cómo dice el refrán, Ricardo? Camina como pato, hace como pato, se mueve como pato. Creo que estamos descubriendo. Néstor, yo creo que lo que falta. Lo disfrazaron del cisne medioambiental, padre.
Hay financiación de Estados Unidos. Acaba de decir el capitán Bermúdez, este es el comandante de guardacostas de la Armada Nacional. Es un proyecto militar. Por allí pasa el narcotráfico, pasa por el control, por la interdicción de la cocaína que sale de Colombia. Y también contra la pesca ilegal y también, o sea, a mí sí me parece... Claro, y si se quiere proteger ambientalmente a Gorgona, hay que protegerlo también en seguridad contra el narcotráfico, contra la pesca ilegal. Yo agradezco al capitán que sea claro, franco y que quite la ambigüedad de que esto no es lo que sí es, porque es que el proyecto lo que busca es garantizar soberanía en todos los aspectos, en la lucha contra el narcotráfico. Sí, pero es que hay una demanda que están dando en este momento en el Tribunal de Cundinamarca. Hay que defenderse con argumentos. Después de la entrevista termina Ricardo en manos de los magistrados del Tribunal de Cundinamarca. ¿Y qué van a decir los magistrados? Pues claro que es un proyecto militar muy diferente a los anuncios que había hecho diferentes funcionarios. Néstor, le pongo un paralelo similar con el batallón de alta montaña del Sumapaz. Es un batallón de la Brigada 13 del Ejército que tiene jurisdicción en Bogotá y que protege el páramo de Sumapaz, no solo ambientalmente, sino también de lo que vivimos hace muchos años, de la entrada de las guerrillas a Bogotá por el Sumapaz. Entonces cumple un doble propósito, y siempre hemos entendido que el batallón de alta montaña en el Sumapaz protege los dos aspectos. Ahora, si los ambientalistas están preocupados por la pesca ilegal, por las consecuencias que pueda tener el narcotráfico sobre Gorgona, deberían agradecer que se fije una base naval ahí, una base de guardacostas, para que protejan esto y realmente la isla sea usada y sea preservada ambientalmente. De lo contrario tendrían que aceptar que prefieren la presencia del narcotráfico ahí que la presencia de las fuerzas militares y de policía de Colombia y la soberanía de Colombia. Ahora pregúntese, Álvaro, ¿por qué el gobierno lo ha disfrazado y le ha puesto el tema medioambiental? Porque esto viene andando desde hace rato. Porque antes eran críticos. Por eso, claro, es un proyecto integral, iba para allá, padre, Néstor, porque antes decían que Gorgona no podía ser una base militar, que había que proteger una de las grandes reservas que lo es en el Pacífico colombiano. Entonces aquí es un poquito haciendo lo contrario de lo que dijeron en época de campaña. Es que es un proyecto integral que tiene un componente ambiental, no hay duda, y se necesita porque Gorgona no está en un buen estado, está abandonada. Y la presencia militar no vuelve eso una base militar, eso es mentira, 26 hombres no es nada. Hay varias islas que tienen presencia militar. Isla Tesoro, esa de los presidentes, tiene permanentemente presencia militar y funciona perfecto y limpia. Además, un radar es una cosa que ocupa muy poco espacio, y el radar se va a manejar no desde la isla, sino desde el continente, la información del radar. Y el tema de represión del narcotráfico pues es muy importante. Es uno de los grandes logros de este gobierno, que está mejorando las incautaciones. Entonces hay que meterle toda la ficha. Y los ambientalistas, pues si alguna preocupación tienen, la pesca ilegal. Si no hay presencia de la autoridad, ¿cómo se acuerda, Néstor? Me manda Álvaro los datos del aumento de las incautaciones, porque me quedé con el dato de que 0 cultivos erradicados en enero pasado. 853, señor Andrés. ¿Se acuerda de la escuelita en Juan Chaco por allá en el año como 93? 93, 94, hubo sí, un escándalo similar. Un gran escándalo nacional. Sí. Mire que, ¿por qué traigo a colación ese recuerdo? No solo porque me acuerdo que ese tema en su momento lo conversé, y lo conversamos un grupo de estudiantes con Héctor Riveros aquí presente, que en ese momento trabajaba en el gobierno. Bueno, eso fue una conversación extraordinaria sobre ese tema, pero la razón por la que recuerdo eso, Néstor, es que Colombia parece estar entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? En que sabemos que el Pacífico es una ruta de salida gigantesca de narcotráfico. Sabemos que eso no se puede permitir. Sabemos que el Pacífico está lleno, pero lleno absolutamente, casi que en algunos lugares gobernado, no por el Estado colombiano, sino por bandas armadas, bandas criminales, etcétera. Pero por otro lado, intervenir es muy difícil porque toda la costa pacífica tiene una riqueza natural enorme. Es decir, los argumentos que se están dando aquí sobre Gorgona se pueden dar sobre Bahía Cupica, se pueden dar sobre Bahía Málaga, sobre cualquier otro lugar de la costa pacífica, casi que cualquier otro lugar de la costa pacífica que usted se imagine. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos, no? Es decir, que necesitamos llevar allá la capacidad y la presencia del Estado para controlar el narcotráfico, pero muy difícil.
con razón se le critica al gobierno que el tema de seguridad es crítico para todos los ciudadanos, que hay un deterioro en indicadores de seguridad, y aquí está haciendo algo concreto, porque es que las incautaciones de cocaína que han reportado en los últimos 2 días, si no estoy mal, 10 toneladas, que realmente es importantes incautaciones, pues se logran a través de este tipo de mecanismos. Y es que aquí estamos enfrentando no un par de organizaciones menores de microtráfico, aquí estamos enfrentando al cartel de Sinaloa, que trabaja de la mano con organizaciones delincuenciales en Nariño, en el Cauca, y que esa es su ruta de evacuación de la droga. Entonces, pues entendiendo el valor estratégico y ambiental de la Gorgona, que la conozco, he ido muchas veces y estoy seguro que quienes ocupen ese espacio lo harán con toda la responsabilidad, porque no son delincuentes, sino son funcionarios del Estado colombiano. Pues yo sí creo que es absolutamente necesario que tengamos mejor presencia en el Pacífico y en nuestros mares. Y entonces cuénteme por qué lo disfrazaron si todo es tan maravilloso. Y cuénteme por qué se oponían a lo mismo Bolívar y compañía en el gobierno anterior. Y se demoraron 1 año y medio para hacer lo mismo. Pues porque yo creo que al final, y me parece bien, Héctor, que están entendiendo que una cosa es echar carreta en campaña y otra cosa es gobernar, cual me parece que está bien. Lo que pasa es que yo creo que ahí el recuerdo que trae Andrés es muy pertinente, porque tal vez lo que conversábamos en ese momento era justamente que no había que decir mentiras. Lo malo de lo que se había hecho en ese momento en Juan Chaco era que se había dicho que iban a hacer una escuelita. Y pues claro que la gente pues no es tonta. Y eso que estamos hablando de hace 32 años o algo así, por lo tanto no había redes sociales, y en fin, no había redes sociales y no había, digamos, como toda esta discusión tan exacerbada que hay hoy. Pero claro que la gente rápidamente se daba cuenta que era en un proyecto de cooperación militar en el que además participaban los Estados Unidos y que era, a mi modo de ver, lícito, y en eso consistía la conversación, en probar que jurídicamente eso era así. Y 30 y pico años después, ¿qué estamos descubriendo? En lo mismo. Exactamente lo mismo. Estamos en lo mismo, y que los gobiernos resulta que hacen eso de manera vergonzante. Y no, la protección en términos de seguridad de este tipo de recursos también es muy importante, porque es que pues está totalmente claro que si algo se ha convertido en depredador del ambiente son las organizaciones criminales, y en Colombia ahora, pues más a través de la minería y de la tala de árboles, etcétera. En la demanda, porque esto ya es con demanda alrededor del futuro de Gorgona. Repito, esa organización tan activa que tenía la teoría. Bueno, también, usted lo recuerda, Ricardo, varios parlamentarios de izquierda, Jennifer Pedraza, que esto es un proyecto militar, y decían en el gobierno que no es un proyecto militar. Acaba de hablar el vocero de la Armada, dice, claro que es un proyecto militar. Pero no en el tono que quieren mostrar algunos ambientalistas. No es una base militar, de acuerdo. Porque estoy leyendo personas que están diciendo en redes sociales que esto es simplemente un mandato de Estados Unidos y que esos integrantes de la Armada lo que van a hacer es cuidarle un radar a Estados Unidos. Por eso no va a ser un radar financiado por Estados Unidos. Creo que allí hay también unos matices. Hay matices. 8:58 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La polémica del día corre por cuenta de la resolución que fue publicada anoche, el borrador en realidad autorizando todo menos la venta de aleta de tiburón. Es uno de esos polémicos temas alrededor del compromiso ambiental ecológico del gobierno. La resolución dice que los pescadores del Pacífico podrán vender carne de 11 especies de tiburón y 4 de rayas marinas que caigan de manera incidental en sus redes, prohibiendo la pesca, la industrial, pero permitiendo la de las comunidades del Pacífico colombiano. Explícitamente queda prohibida la comercialización de las aletas, publican la imagen inclusive de cómo deben ser los cortes de la carne de tiburón. Empezando 2024, se unieron Fasecolda y Adres para el mismo objetivo: evitar que unos vivos en las vías de Colombia sigan causando accidentes de tránsito sin tener SOAT o les sigan cobrando al SOAT accidentes y emergencias que no son causadas por problemas en las carreteras. 59 minutos, Colombia tendrá su primera planta de acopio de cebada. Esto gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y el sector privado. Es un tema bastante interesante. En
En la vereda El Salitre del municipio de Paipa, en Boyacá, se construirá esta primera planta acopiadora dedicada a la cebada e inicialmente la gobernación del departamento destinará cerca de 1.174 millones de pesos para la elaboración de los estudios y diseños y posteriormente en la fase de construcción se invertirán 40.000 millones de pesos cofinanciados conjuntamente por el gobierno nacional y la gobernación. Con el nuevo centro de acopio se beneficiarán alrededor de 2.000 productores de 31 municipios con vocación cerealera, entre ellos Paipa, por supuesto, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Nopsa, Santa Rosa de Viterbo, Cuitiba y Tota. A esta iniciativa se suma la empresa Bavaria, que se compromete a comprar el 100% de la cebada que se almacene en esta nueva planta para la producción de sus cervezas. Este tipo de alianzas público-privadas, donde participan el gobierno nacional, el local y el sector privado, le apuestan a la consolidación del sector agroindustrial. Un minuto de las granjas de pollos a las granjas solares, con Enel, Celsia y Trina como el trío de empresas con las granjas solares más grandes del país, última de las cuales acaba de inaugurar